Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jair Camilo Hernández Opo, estudiante de Economía de la Universidad del Quindío. En este momento les voy a hablar sobre la contra el libro contra la propiedad intelectual de Norman Stephen Kinsella. Bueno, lo primero es que el autor nació en 1965 en Prairieville, Luisiana, en Estados Unidos. Hay que decir que es un abogado y jurista especializado en todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Se considera a sí mismo como un anarcocapitalista y es miembro senior del Instituto Ludwig von Mises. También es importante saber que sus publicidades y todas sus obras publicadas aparecen principalmente en su blog y en sitios web de temática libertaria. En primera instancia, el autor lo que habla es sobre los derechos de propiedad, aquellos que son tangibles e intangibles. Primero, él dice que hay que destacar que todos los libertarios están a favor de los derechos de propiedad y están de acuerdo con que los derechos de propiedad incluyan los derechos sobre los recursos tangibles. Esos recursos o esos derechos de propiedad caben sobre recursos de derechos o bienes inmuebles, los cuales son bienes raíces, por ejemplo, como terrenos, casas, y los bienes muebles, que son, por ejemplo, como sillas, automóviles y relojes. Hay que también saber que los libertarios apoyan el derecho de cada uno sobre su propio cuerpo, lo que se considera como el derecho de la autopropiedad. Pero, en todo caso, eso se sostiene, y los libertarios sostienen únicamente que todos los recursos tangibles, o sea, todo lo corpóreo, escaso, obtenido por apropiación originaria o creados, están sujetos a un control legítimo o a una propiedad por parte de individuos específicos. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Que a medida que se aleja de lo corpóreo a lo intangible, las cosas se vuelven más difusas. O sea, el derecho a la reputación, un ejemplo como la ley de la difamación o la ley contra el chantaje, por ejemplo, son derechos sobre cosas muy intangibles, lo cual la mayor parte de los libertarios, no todos, se oponen a las leyes de este tipo. O sea, las leyes como contra el chantaje, y también otros se oponen a la idea de un derecho sobre la reputación. Eh, Primero, él lo que hace también es dar un resumen a la ley actual estadounidense sobre derechos de propiedad intelectual. Luego, él revisará los distintos puntos de vista libertarios sobre los derechos de propiedad intelectual y luego considerará un punto de vista que tiene el autor. Bueno, en el primer resumen de la ley de propiedad intelectual, habla sobre los tipos de propiedad intelectual. Este es un concepto muy amplio que abarca varios tipos de derechos que son reconocidos legalmente y que sufren de algún tipo de creatividad intelectual o que están de alguna forma relacionados sobre ideas, y por ende los derechos de propiedad son sobre cosas intangibles o cosas expresadas como ideas, derechos de autor o incorporadas a una aplicación práctica, lo cual es un ejemplo la patente. Cabe destacar que en los actuales sistemas legales la propiedad intelectual típicamente incluye por lo menos los derechos de autor, la marca registrada, la patente y los secretos industriales, que esos cuatro serán pues tomados en cuenta para este video. Primero, habla sobre el derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es un derecho que se otorga a los autores de obras originales tales como libros, artículos, películas y programas de computadora, en el cual otorga el derecho exclusivo para reproducir, preparar trabajos derivados y presentar o exponer un trabajo públicamente. El derecho de autor solo protege la forma o expresión de las ideas, no de las ideas subyacentes de la misma. Además, puede ser registrado para obtener ventajas legales y no necesita ser registrado para existir, ya que empieza a existir el derecho cuando la obra se fija en un medio de expresión tangible, en el cual dura toda la vida o dura por lo menos 70 años o un total de 95 años en caso de que el derecho de autor corresponda a un empleador. Ya para hablar de la patente, hay que saber que es un derecho sobre invenciones. Esto es un ejemplo sobre dispositivos o procesos que hacen o que realizan funciones útiles. La patente lo que da es al inventar un monopolio limitado para la fabricación, utilización o ventas de este invento, el cual creó. Sin embargo, pues la patente en realidad solo da a su poseedor el derecho de excluir. Esto es, o sea, prevenir que los otros usen la invención que él patentó, pero no garantiza en realidad el derecho a usar la invención patentada. Solamente excluye, pero no el derecho a usar la invención. Y también hay que destacar que no toda innovación o descubrimiento es patentable,
ya que la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, ha identificado 3 categorías no patentables, lo que son las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas. Bueno, como secreto industrial, hay que saber que esto consiste en cualquier forma confidencial, dispositivo o información que otorgue a su poseedor una ventaja competitiva mientras ésta se mantenga en secreto. Un ejemplo, pues esta es la fórmula de Coca-Cola. Los secretos industriales pueden incluir información no suficientemente novedosa, pero, pues deben ser protegidas con patentes o no suficientemente original para ser protegida por derechos de autor. Por ejemplo, una base de datos sísmicos o lista de clientes. Las leyes de secreto industrial se utilizan para evitar apropiaciones fraudulentas del secreto industrial o para compensar los daños que puedan producir estas apropiaciones fraudulentas. Hay que saber que también estos secretos industriales están protegidos por leyes estatales, aunque pues recientemente estas leyes, las leyes federales han empezado a ser dictadas para prevenir el robo de los secretos industriales. ¿Cómo se obtiene este secreto, la protección a este secreto industrial? Se obtiene a través de la declaración de los detalles de cierto asunto como secretos. El secreto industrial teóricamente puede durar indefinidamente, independientemente, aunque haya divulgación, haya ingeniería inversa o las invenciones independientes que puedan destruirlo. Bueno, como marca registrada hay que saber qué es una palabra, una frase, un símbolo o un diseño utilizado para identificar el origen de los bienes o servicios vendidos y distinguirlos de los bienes o servicios de otras empresas o de otras personas naturales o jurídicas. Bueno, pues otro ejemplo sería la marca y el diseño de Coca-Cola, que aparece en las latas de bebida y se les identifica de una vez cuando lo observamos como un producto de esta compañía, distinguiéndolo, pues, por ejemplo, como de sus competidores como Pepsi. La ley de marcas registrado principalmente lo que impide es a los competidores infringir las marcas registradas, pues es decir, utilizar marcas similares o confusamente similares para identificar sus propios bienes o servicios y sacar provecho de ello. A diferencia de los derechos de autor o de las patentes, los derechos sobre las marcas registradas pueden durar indefinidamente. Y además, si el propietario continúa utilizando la marca, esta marca registrada a nivel federal dura 10 años con renovación de 10 años disponible. Bueno, hay que hablar algo muy importante, que son los derechos de propiedad y su relación con la propiedad tangible. Pues como se ha visto, como he hablado anteriormente, los derechos de propiedad, al menos en lo que se refiere a patentes y derechos de autor, pueden considerarse como derechos sobre objetos ideales. Es importante observar que la propiedad sobre una idea u objeto ideal, de hecho, da a los poseedores de propiedad intelectual un derecho de propiedad sobre todo cuerpo físico que contenga ese trabajo o esa invención. Por lo menos hay que considerar, por un ejemplo, un libro protegido por derecho de autor. El poseedor del derecho de autor A, como ejemplo, tiene derecho sobre objeto ideal subyacente, del cual el libro no es más que un ejemplo. El sistema de derecho de autor, copyright o de derecho de propiedad, o derecho de autor, perdón, otorga a ese autor A el derecho sobre el patrón de palabras en el libro. Por tanto, o en consecuencia, A tiene el derecho sobre toda la representación tangible o materialización de ese libro, es decir, un derecho sobre cada versión física de ese libro, o al menos de cada libro dentro de la jurisdicción del sistema legal que reconoce ese derecho de autor. Por tanto, si ese autor A escribe una novela, tiene derecho de autor sobre ese trabajo. Si vende una copia física de la novela en forma de libro a una persona B, este solo se hace propietario de una copia física de la novela, y B no es propietario de toda la novela, solamente un propietario de una copia física y no tiene derecho a hacer una copia de esta novela. Ni aunque use su propio papel, ni su propia tinta, ni su propia imprenta, no. Así que aunque la persona B sea propietario del papel y una imprenta, no puede usar su propiedad para crear otra copia del libro de ese autor A. Solo tiene el derecho A de copiar el libro, y aquí la palabra inglesa copyright. Bueno, las perspectivas del libertario sobre la propiedad intelectual. Sobre la gama de opciones. Bueno, las opiniones libertarias sobre la propiedad intelectual van desde el completo apoyo a la protección más estricta imaginable a la oposición total de estos derechos,
La mayor parte del debate se refiere a las patentes y derechos de autor. Como se refleja más adelante, como vamos a hablar más adelante, las marcas registradas y los secretos industriales son menos problemáticos. Así pues, este artículo o este libro de Stefan Kinsella se centra principalmente en la legitimidad de los derechos de autor y de las patentes. Hay que saber que los argumentos a favor de la propiedad intelectual pueden dividirse en naturalistas y utilitaristas. Los libertarios, partidarios de la propiedad industrial, tienden a adoptar la primera justificación de naturalista. Por ejemplo, entre los libertarios y naturalistas, o al menos no explícitamente utilitaristas, se incluyen en mayor o menor medida a autores como Galambos y Schulman y Rand. Entre los precursores de los libertarios modernos, en tanto como Spooner, como Spencer, apoyan la propiedad intelectual basándose en principios morales y de derecho moral. Bueno, de acuerdo con la primera visión, que es la visión naturalista de la propiedad, las creaciones de la mente son tan dignas de protección como lo es la propiedad tangible. Ambas son productos del trabajo y de la mente de una persona, puesto que cada uno es propietario de su trabajo propio y uno tiene un derecho natural a los frutos del trabajo propio. Bajo este punto de vista, igual que uno tiene derecho de cosechar la planta, también tiene derecho a las ideas que genera y a las artes que produce. Esta teoría lo que hace es basarse en la noción de que cada uno es propietario de su propio cuerpo y trabajo, y por tanto de sus frutos, incluyendo las creaciones intelectuales. Un individuo crea un soneto, una canción, una escultura, utilizando su propio cuerpo y su trabajo. Por tanto, tiene el derecho a ser propietario de esas creaciones porque son consecuencias de otras cosas de las que es propietario, su cuerpo, su mente. También hay argumentos utilitarios a favor de la propiedad intelectual. Por lo menos un ejemplo es el juez federal Richard Posner, que es un notorio utilitarista, pues aunque no es libertario, es partidario de la propiedad intelectual. Entre los libertarios, uno de los más importantes es el anarquista David Friedman, el cual analiza y parece apoyar la propiedad intelectual sobre las bases legales y económicas, sobre una estructura institucional utilitarista. ¿Qué dice o qué habla sobre el argumento utilitarista? El argumento utilitarista lo que propone es que debemos elegir leyes y normas que maximicen la riqueza o la utilidad, en lo que se refiere a los derechos de autor y patentes. La idea es que una mayor innovación artística o inventiva se corresponda con o nos lleve a una mayor riqueza. Por ende, los bienes públicos y los efectos de gorrón o de gorrión o free rider reducen esa cantidad de riqueza por debajo de su nivel óptimo. Pues es decir, un nivel inferior del que podríamos conseguir si hubiera leyes adecuadas de propiedad intelectual sobre los libros. Por tanto, la riqueza se optimiza o al menos se incrementa otorgando monopolios sobre derechos de autor y patentes que incentiven a autores e inventores a innovar y a crear y que eliminen ese efecto free rider. Por otro lado, pues hay una larga tradición de oposición a los derechos de autor y patentes. Los opositores modernos incluyen a Rothbard, a McElroy, a Palmer, a Lee Page, a Bucaer y pues al autor de este libro que es Stefan Kinsella. Asimismo, otro muy importante es Benjamin Tucker, el cual se opone vigorosamente a la propiedad intelectual en un debate que se hizo en el periódico individual anarquista del siglo XIX, en el siglo XIX Liberty. Estos comentaristas pues apuntan los muchos problemas que presentan los argumentos convencionales de utilitaristas y naturalistas para justificar los derechos de propiedad intelectual. Estos argumentos y otros problemas de los argumentos habituales a favor de los derechos de propiedad se van a examinar en lo que son las defensas utilitarias y algunos problemas con los derechos de propiedad y los derechos naturales de propiedad. ¿Qué pasa con la defensa utilitaria de la propiedad intelectual? Bueno, los utilitaristas sostienen que el fin de favorecer más la innovación y la creatividad justifica lo aparentemente inmoral, o sea, los medios de restringir la libertad de los individuos para usar su propia física o su propia actividad física como les plazca. Pero hay tres problemas fundamentales en justificar cualquier ley o derecho a partir de bases estrictamente utilitarias. En primer lugar, ¿qué pasa? Suponemos que la riqueza o la utilidad puede maximizarse adoptando ciertas reglas legales.
o el tamaño de la tarta se va a incrementar según esas maximización de esas reglas legales. Incluso así, esto no demuestra que estas reglas justifiquen esa maximización de la riqueza. Por ejemplo, puede argumentarse que la utilidad neta mejoraría si se redistribuyera la mitad de la riqueza del 1% más rico de la sociedad al 10% más pobre de toda la sociedad. Pero incluso si el robo de propiedad de un autor A, dárselo a B, incrementaría el bienestar de B más de lo que disminuiría el de A. O sea, si pudiera hacerse esa comparación de alguna manera, esto no implicaría que estuviera justificado el robo de la propiedad de A. ¿Me hago entender? La maximización del bienestar no es el objetivo de una ley, sino la justicia, es dar a cada uno lo suyo. Incluso si la riqueza global se incrementara debido a las leyes de propiedad intelectual, esto no implicaría que el supuestamente deseable resultado de justificar la inmoral violación de ciertos derechos individuales al uso de la propiedad como les parezca. Además de los problemas éticos, el utilitarismo no es coherente. ¿Por qué? Porque implica interpersonales ilegítimas, como cuando los costes de las leyes de propiedad intelectual se restan de los beneficios, para determinar si estas leyes ofrecen un beneficio neto. Pero pues no todos los valores tienen un precio de mercado. De hecho, pues ninguno lo tiene. Mises demuestra que incluso para bienes que tienen un precio de mercado, el precio no sirve como medición del valor del bien, que es algo muy importante y que refuta esta aproximación utilitarista. Pues además hay otra cosa, es que no está claro en absoluto de que las leyes de propiedad intelectual produzcan cambio alguno, positivo o negativo, en toda la riqueza general o en la riqueza neta. Pues además se puede debatir que si los derechos de autor y las patentes son realmente necesarios para incentivar la producción de trabajos creativos e invenciones, o si las ganancias incrementales en innovación superan los inmensos costes de un sistema de propiedad intelectual. O sea, no hay cómo debatir si esto de verdad se puede lograr. Hay estudios econométricos que no demuestran concluyentemente ganancias netas en riqueza. Quizás hubiera incluso más innovación si no hubiera leyes de patentes. Quizás hubiera más dinero disponible para investigación y desarrollo, o I+D, si no se tuviera que gastar en patentes y reclamaciones sobre estas. Es posible que las empresas tuvieran un incentivo aún mayor para innovar si no pudieran confiar en un monopolio de casi 20 años, porque tendrían que estar constantemente innovando. Pero pues sin duda el sistema de patentes tiene un coste. Tal y como se indica anteriormente, las patentes solo pueden obtenerse por aplicaciones prácticas de ideas, es decir, no para ideas más abstractas o teóricas, y esto desvía recursos de I+D en términos teóricos. Y no está claro pues que la sociedad sea mejor con relativamente más inversiones prácticas y relativamente menos investigaciones y desarrollo teórico. Parten de decir o de suponer de que es más importante las invenciones prácticas que las invenciones o desarrollos teóricos, que es algo muy importante que cabe destacar y que es un problema de la defensa utilitarista. Además, ¿qué pasa? Muchas invenciones se patentan por razones defensivas, lo que ocasiona gastos en abogados, en tasas en las oficinas, ante patentes que pueden llegar a ser ridículas, como las que aparecen en el apéndice, o sea, las que aparecen aquí en el apéndice del libro. Simplemente, pues no se ha demostrado que la propiedad intelectual lleve a ganancias netas en riqueza. Y pues lo que hace el análisis utilitarista es perfectamente confuso y algo muy quebradizo. Hablar sobre el incremento del tamaño de la tarta o de la riqueza resulta metodológicamente incorrecto. No hay evidencia clara, ni econométrica, ni teórica, de que la tarta aumente con los derechos de propiedad intelectual. Sobre algunos problemas con los derechos naturales, pues hay que hablar primero de que hay muchos libertarios o varios libertarios que son partidarios de la propiedad intelectual, argumentando de que ciertas ideas merecen protección como derechos de propiedad porque son creaciones, ¿sí? Como derechos naturales. Ayn Rand, un autor que habla sobre patentes y derechos de autor, apoya las patentes y derechos de autor como una expresión legal de todo lo básico, de todos los derechos de propiedad, el derecho del hombre al producto de su mente. ¿Qué habla Rank? ¿Qué dice Rank? Que los derechos de propiedad intelectual son de alguna forma la remuneración del trabajo productivo. Sencillamente es justo que un creador participe en los beneficios de que otros utilicen su creación y él no obtenga beneficios de ellos.
Por esta razón, en parte, se opone a las patentes y derechos de autor perpetuos, puesto que los herederos futuros y no nacidos del creador original no son los responsables mismos de la creación de los trabajos de sus antepasados. Es decir, algunos libertarios proponen que los derechos de autor sean para toda la vida. Entonces, hay que primero saber, y pues es claro, de que una persona no dura la perpetuidad. Entonces esa persona o esos frutos van a empezar a trascender de generación en generación y hay un problema muy grande porque las personas o los herederos no son los responsables de la creación original que tuvo el antepasado. Eso es un problema con la opinión basada en la creación que es casi invariablemente en la cual solo se protege ciertos tipos de creaciones, salvo que, por supuesto, cada idea útil individual estuviera sujeta a una propiedad. Pero pues la distinción entre protegible y no protegible es necesariamente muy arbitraria. Por ejemplo, pues las verdades filosóficas, las verdades matemáticas o las verdades científicas no pueden protegerse bajo la ley actual, ya que el intercambio comercial y social se vería entorpecido en cada caso en que una nueva frase, verdad filosófica o similar fuera considerada de propiedad exclusiva de su creador. Eh, Rand pues, se muestra de acuerdo con un tratamiento dispar en el cual intenta él distinguir entre un descubrimiento no patentable y una invención patentable. Argumenta que un descubrimiento científico o filosófico que identifique una ley de la naturaleza, un principio o un hecho de la realidad no conocido previamente es una creación del descubridor. Pero la distinción entre creación y descubrimiento no es evidente ni rigurosa. Tampoco está claro porque esa distinción no es clara. Y si fuera clara, sería éticamente relevante definir cuáles son los derechos de propiedad sobre esta. Nadie crea materia, solamente la manipula y la moldea de acuerdo con las leyes físicas que existen o que han existido siempre. En ese sentido, en realidad nadie crea cosa alguna, simplemente reordena la materia en nuevas estructuras y modelos. Pues en un caso reciente, el inventor de una forma de calcular un número que representa el camino más corto entre dos puntos, una técnica enormemente útil pues, en física y en muchas mediciones, no recibió la protección de patente porque se consideró que era simplemente un algoritmo matemático. Por supuesto, pues una forma de evitar esta dificultad es afirmar de que todo es protegible por propiedad intelectual con plazos perpetuos o infinitos. Pues, por ejemplo, Spooner es partidario de derechos perpetuos para patentes y derechos de autor. Schulman propone un concepto mucho más amplio de creaciones e ideas protegibles mediante propiedad intelectual. Eh, los logros serían la identidad material o modelos de identidad de cosas creadas. El propietario de un logro sería propietario de los órdenes o modelos de información impuestos o observados por aspectos éticamente o normalmente materiales. Eh, Hay un proponente que es más radical en estos derechos naturales, el cual es el doctor Galambos o Andrew Joseph Galambos. Este creía que el hombre tiene derecho de propiedad sobre su propia vida, o lo que se conoce como propiedad primordial, y en todas las derivaciones no procreativas de su vida, puesto que el primer derivado de la vida del hombre son sus pensamientos e ideas. Los pensamientos e ideas resultan ser muy importantes y resultan ser propiedad primaria de esta persona, de acuerdo a su derivación procreativa de vida. Puesto que la acción se basa en la propiedad primaria o en las ideas, también se tiene propiedad sobre las acciones, que a esto se le conoce como libertad. Los derivados secundarios como los terrenos, los televisores y los otros bienes tangibles se producen mediante estas ideas y acciones. Por tanto, los derechos de propiedad sobre cosas tangibles se relega, perdón, a un estatus secundario más bajo en comparación con el estatus primario, que son los derechos de propiedad sobre las ideas, porque los derechos secundarios, los cuales son derechos tangibles, provienen de los derechos primarios, que son derechos a partir de las ideas, que son ideas las cuales crean o las ideas o acciones crean esos derechos secundarios o esas acciones secundarias o esas cosas secundarias, los cuales son derechos tangibles. Si fuera así, nadie podría fabricar o ni siquiera usar una bombilla sin obtener permiso, por lo menos de los primeros, de los
herederos de Edison. Nadie podría construir una casa sin permiso de los herederos del primer hominio que salió en las cavernas y construyó una choza. Nadie podría utilizar las diversas técnicas, productos y tratamientos para salvar vidas sin obtener permiso de varios afortunados y ricos descendientes. Nadie podría hervir un agua para purificarla o usar encurtidos para conservar alimentos, salvo que obtuvieran licencias de los generadores de estas técnicas. Estos derechos ideales sin límites serían una seria amenaza a los derechos de propiedad tangible y amenazarían con aplastarlos. Es más, todo uso de propiedad tangible sería entonces imposible, puesto que cualquier uso concebible, cualquier acción abarcaría por infringir uno de los millones de derechos de propiedad intelectual acumulados en el pasado y la raza humana moriría de hambre. Tendríamos que pedirle permiso a cualquier persona o por hacer cualquier acción a la primera persona que lo hizo. Entonces, sería algo que dejaría en problemas a la sociedad. Vamos a hablar también ahorita sobre la propiedad intelectual y los derechos de propiedad. Lo que primero hablamos es sobre la propiedad y la escasez. ¿Qué hace de los bienes tangibles sujetos de derechos de propiedad? ¿Qué hace que sean sujetos de derechos de propiedad los bienes tangibles? ¿Y por qué, por qué son propiedades los bienes tangibles? Primero, hay que saber que se trata de escasez de estos bienes, el hecho de que pueda haber conflictos sobre ellos por parte de diversos actores humanos. El muy posible conflicto sobre un recurso hace que éste sea escaso, dando lugar a una necesidad de reglas éticas para regular su uso. Pues por tanto, la función social y la ética fundamental de los derechos de propiedad es prevenir que los conflictos interpersonales, sobre recursos escasos. Como apunta Hobbes, solo porque existe la escasez existe un problema para formular leyes morales. Mientras los bienes sean sobreabundantes o bienes libres, no resulta posible que haya conflictos sobre su uso y no se necesitan acciones de coordinación. Por tanto, se deduce que cualquier ética correctamente concebida debe formularse como una teoría de la propiedad, es decir, una teoría sobre la asignación de derechos de control exclusivo sobre bienes escasos, porque solo entonces resulta posible evitar conflictos de otra forma inevitable e irresolubles. La función de estos derechos de propiedad es evitar pues un conflicto interpersonal sobre recursos escasos, otorgando la propiedad exclusiva de los recursos a individuos específicos o a esos propietarios. Para llevar pues a cabo esta función, los derechos de propiedad deben ser a la vez visibles y justos, y pues es evidente que para que los individuos eviten utilizar propiedades de otros, los límites y derechos de la propiedad deben ser objetivos o pues determinados intersubjetivamente, deben ser visibles, y por esta razón pues los derechos de propiedad no deben ser ambiguos, o en otras palabras, buenas vallas hacen buenos vecinos. Estos derechos de propiedad deben mostrarse como justos, igual que visibles, porque no pueden servir a su función de prevenir conflictos si no se aceptan como tales por afectados por las normas. Si los derechos de propiedad se establecen injustamente o sencillamente se obtienen por la fuerza, es como si no se hubiera derecho en absoluto, es de nuevo sencillamente el poder contra el derecho. Es decir, la situación previa a los derechos de propiedad, pero como no reconocen los libertarios, y siguiendo a Luke, solo el primer ocupante o usuario de esta propiedad puede ser propietario natural. Solo la norma del colono primer ocupante ofrece una asignación objetiva, ética y no arbitraria de la propiedad de recursos escasos. Pero cuando los derechos de propiedad sobre bienes escasos se establecen de acuerdo con las normas del primer ocupante, los límites de la propiedad son visibles y lo establecido se puede mostrar que es justo, pero puede evitar el conflicto con esos derechos de propiedad establecidos, porque ¿qué pasa? Los demás pueden ver los límites de propiedad y por tanto pueden apartarse de ellos y pues se ven motivados para hacer lo que está establecido porque es justo. ¿Qué pasa? Por tanto, pues estos derechos de propiedad deben de tener unos límites objetivos y deben ser discernibles y ser asignados de acuerdo con la norma del primer ocupante. Escasez de ideas. ¿Qué pasa con la escasez de ideas? Hay que primero saber que las ideas no son escasas, que si yo monto una técnica para recolectar algodón, si alguien lo recolecta de esta manera, no me quita la técnica. Todavía tengo mi técnica y mi algodón. El uso del otro no excluye el mío. Ambos podemos usar mi técnica para recolectar algodón. No hay escasez económica ni posibilidad de conflicto acerca del uso de un recurso escaso, porque las ideas no son escasas. Por tanto, no hay una necesidad pues, de exclusividad.
Igualmente, si alguien copia un libro que yo escribí, yo seguiré teniendo el libro original, lo tangible, y también seguiré teniendo la secuencia de las palabras que constituye el libro. Así pues, las obras de autores no son escasos en el mismo sentido en que son los terrenos o los coches, o sea, las propiedades tangibles. Si alguien se lleva mi coche, yo no lo tengo, pero si alguien toma el patrón de mi libro y lo usa para hacer su propio libro físico, seguiré teniendo mi propia copia y seguiré teniendo mis ideas y el patrón de mis ideas y de mis palabras. Lo mismo pues, para invenciones, que de hecho para cualquier patrón de secuencia o de información que uno genere o que uno tenga. Las ideas, como lo dice Mises, las ideas no son por naturaleza escasas. Sin embargo, pues uno al reconocer que un derecho, sin embargo, al reconocer un derecho sobre un objeto ideal, se crea escasez donde no existía antes. Eh, Eso decía Arnold. Lo que dice Mises es que una peculiaridad de los derechos de propiedad sobre patentes y derechos de autor que no aparecen por la escasez de los objetos apropiados no son consecuencias de la escasez, son la creación son deliberadas de la ley estatutaria, y mientras en general la institución de propiedad privada lleva a la preservación de los bienes escasos, teniendo a hacernos sacar lo más posible de ellos. Los derechos de propiedad en patentes y derechos de autor hacen posible la creación de escasez en la producción o en los productos apropiados de otra manera que no podrían mantenerse. Eh, Algo muy importante, es decir que las leyes de propiedad intelectual lo que hacen es crear una escasez artificial que es injustificable. Es decir, la escasez natural es la consecuencia de la relación entre el hombre y la naturaleza, pero la escasez natural cuando es posible concebirla antes de cualquier acuerdo humano institucional contractual. Es decir, la escasez artificial, por otro lado, es resultado de esos acuerdos, de esos acuerdos o de esos acuerdos humanos institucionales contractuales que sirven, difícilmente pueden servir a la justificación para un entramado legal que sea el que cause este acuerdo contractual. Ese argumento sería completamente circular. Por el contrario, la propia escasez artificial necesita una justificación que en realidad no la tiene. Hay que también saber que solo los recursos escasos y tangibles son posibles objetos de conflictos interpersonales, por lo que solo a ellos son aplicables las normas de propiedad. Por tanto, las patentes y los derechos de autor son monopolios injustificables otorgados por la legislación gubernamental. Sobre creación y escasez, pues la norma general es que la propiedad de un recurso escaso concreto puede identificarse determinando quién fue el primero que la ocupó. Pero hay varias maneras de poseer u ocupar recursos y distintas formas de demostrar o probar esta ocupación, pues dependiendo de la naturaleza del recurso y del uso de que se le dé a este recurso. Así puedo coger una manzana silvestre y así apropiármela, o hallar pues un terreno o de una granja pues decir que es mío. Se dice a veces que una forma de ocupación es formar o crear la cosa. ¿Mm? Por ejemplo, puedo esculpir una estatua a partir de un bloque de mármol, o forjar una espada a partir de un trozo de metal, o incluso crear una granja de un terreno. Sin embargo, pues la creación por sí misma no justifica la propiedad de las cosas. No es necesaria, pues ni es suficiente para darle ese derecho de propiedad. No puede crearse algún recurso escaso imposible sin disputa, porque ese recurso que estamos utilizando previamente presenta unos materiales en bruto, los cuales fueron usados para ellos y los cuales tienen otros creadores. Pero estos materiales son escasos y por tanto los tengo o no. Si no los tengo, no soy dueño del producto resultante. Y si soy dueño de los componentes con el cual yo creé ese artículo, entonces en virtud de esta propiedad soy dueño de la cosa resultante en las que los transformó. Me hago entender. Si yo soy dueño de la materia prima para fabricar algo, soy dueño del resultado o de esa creación. Pero si no soy dueño de la materia prima o de los artículos que yo voy a crear o voy a generar, ese bien final no soy dueño en realidad. Pues por eso mismo, no es necesario ni suficiente decir que la creación establezca propiedad. Centrarse en lo que la creación distrae el papel esencial de la primera ocupación como norma de propiedad, pues para abordar los conflictos que tienen la norma de escasez o que tienen la escasez, el hecho de fundamental de la escasez. Bajo la perspectiva libertaria, cuando hay un recurso escaso que es poseíble
identificamos su propietario determinando quién es su primer ocupante. En el caso de bienes creados, como lo hemos dicho, lo que son las esculturas, las granjas y otras cosas, a veces puede asumirse de que el creador eh, del que el creador es el primero que lo ocupó. Y entonces este acto de creación da cierto orden a la materia, construyendo pues, o dando resultado a un artefacto, pero no es la creación por sí misma o per se lo que se da lugar a la propiedad, como hemos apuntado más arriba. Al considerar pues la creación y el trabajo en lugar de una primera ocupación de los recursos escasos como pues una piedra de toque que le da los derechos de propiedad, los partidarios de la propiedad intelectual se ven obligados a poner un énfasis excesivo en la importancia de recompensar el trabajo del creador, igual que la teoría pues errónea del valor del trabajo de Adam Smith que llevó a Marx a la aún más profundamente errónea sobre la visión comunista de la explotación. Y esto crea que una extraña mezcolanza de pensamiento naturalista y utilitarista. La visión, pues, naturalista de la propiedad o de los derechos de propiedad implica que es una propiedad sí puede contener valor, pero como ha demostrado vigorosamente Hobbes, no puede tenerse un derecho de propiedad sobre el valor de su posesión, sino sobre la integridad física de ese artículo. Además, muchas cosas arbitrariamente definidas como tales pueden adquirir valor económico si el gobierno otorga un monopolio sobre su uso, incluso si no entonces o si no da modo a algunos recursos escasos, como por lo menos el monopolio de correos. Por tanto, como las ideas no son recursos escasos en el sentido de que sean posibles conflictos sobre su uso, no resultan ser sujetos adecuados de derechos de propiedad diseñada para evitar conflictos. Dos tipos de apropiación. Bueno, en lo que hablo sobre los tipos de apropiación, ¿qué daño hace mantenerse al día reconociendo nuevas formas de propiedad? El problema es que si los derechos de propiedad se reconocen sobre recursos no escasos, esto significa necesariamente que disminuyen los derechos de propiedad sobre recursos tangibles en la misma proporción. De hecho, pues se puede ver que los derechos de propiedad intelectual implican una norma nueva de adquisición de derechos sobre bienes escasos que debilitan el principio libertario de apropiación. Pues ¿por qué? Porque de acuerdo con la aproximación libertaria de Lukiana, es el primer ocupante de un recurso escaso previamente sin dueño el que lo apropia. Es decir, se convierte en su propietario un recién llegado, que toma el control de todo o aparte de esa propiedad con dueño o aparte de esa propiedad al dueño es como si se considera un ladrón. Y el ladrón establece de hecho una nueva y arbitraria norma de apropiación que reemplaza la primera regla del primer ocupante, que es la norma particular de que yo me convierto en dueño de la propiedad cuando te la quito por la fuerza. Pero por supuesto esa norma no es en absoluto una norma y es claramente inferior a la del primer poseedor. La norma del ladrón es particular y no universal, y no es justa y sin duda no está diseñada para evitar conflictos. ¿Qué pasa? Los proponentes de la propiedad intelectual deben también proponer una nueva forma de apropiación o una nueva norma de apropiación para complementar y si no, pues reemplazar la norma del primer poseedor. Deben pues mantener que deben tener una segunda manera por la que un individuo pueda obtener propiedad tangible. Por ejemplo, el partidario de la propiedad intelectual debe proponer una nueva apropiación que esté en la línea de lo siguiente: una persona que aporte una idea útil o creativa que pueda dirigir a un autor en el uso de su propiedad tangible, obtiene instantáneamente un derecho a controlar toda la propiedad tangible del mundo en relación con los usos similares a aquella idea. Esta novedosa idea o esta novedosa técnica de apropiación es tan poderosa que da al creador derechos sobre propiedades tangibles de terceros que ya tienen dueño. Propiedad intelectual como contrato. Primero, los límites del contrato. Por tanto, hay que saber que la ley debería proteger los derechos individuales al propio cuerpo y a los recursos escasos legítimamente adquiridos como propiedad. No hay un derecho natural sobre objetos ideales, o sobre lo que son sobre innovaciones, creaciones intelectuales, sino solo sobre recursos escasos, que sean recursos escasos no artificiales. Muchos opositores a los derechos de propiedad intelectual típicamente solo apoyan acuerdos contractuales para proteger ideas e innovaciones,
lo que son contratos privados entre dueños de propiedades. Hay un ejemplo muy importante para entender esto. Supongamos que una persona A escribe un libro y vende copias físicas del mismo libro a compradores B1, B2, hasta B en infinito o BI, con la condición contractual de que cada comprador BI, se obliga a no hacer o vender una copia del texto. Bajo todas las teorías contractuales, cualquiera de los compradores B es responsable frente a A, al menos pues por daños y perjuicios, si viola estas condiciones del contrato contractual. Pero los partidarios de la visión contractual de la propiedad intelectual se equivocan sin creer que un contrato privado pueda utilizarse para recrear el mismo tipo de protección que permita a los modernos derechos de propiedad intelectual. Las patentes y los derechos de autor existen contra todos los demás, independientemente de que consientan o no un contrato. Son derechos reales que obligan a todos de la misma manera de la misma manera en la que un terreno se obliga a tener propiedad o a respetarse la propiedad sobre mi terreno. Por el contrario, un contrato solo obliga a las partes del mismo, no obliga a los que no están en el contrato. Por tanto, buen ejemplo, si el comprador del libro B le cuenta a los terceros, pongámoslos como un autor T o como un agente T, el argumento de la novela comprada de esos terceros T, no están obligados en general por esa obligación contractual que hicieron el autor A y el comprador B. Ya es un tercero que no aparece en ese contrato contractual. Tampoco puede generalizarse que hayamos robado pues, o adquirido fraudulentamente una información si nosotros no estamos en ese contrato, puesto que hay muchas maneras legítimas por las que los individuos pueden obtener esa información. Por lo menos un ejemplo, los trabajos artísticos, pues por su naturaleza normalmente se hacen públicas. Igualmente, los descubrimientos e innovaciones científicos pueden divulgarse fuera de las partes de los acuerdos, que generan que no generan confidencialidad y sin duda no pueden decirse ese uso en ese uso. O sea, no pueden decirse que por lo menos yo al escribir alguna novela con el mismo argumento interfiera físicamente con el uso que haga el creador de su propiedad tangible. Tampoco impide que el creador utilice su propia idea para mejorar su coche o el de otros a la hora de un ejemplo de un carburador creado por una persona. No impide que una persona o que el creador o que otra persona utilice esa idea para mejorar algo. Por tanto, ¿qué pasa? El uso de ese contrato solo nos lleva algo más lejos, que el editor puede ser capaz de obligar a contractualmente a sus compradores a no copiar su libro, pero pues no pueden pedir que terceros lo publiquen y lo vendan, salvo que pues genere un tipo de contrato en el cual esto lo prohíba. Los contratos versus los derechos reservados. Por tanto, pues los terceros que no sean parte de estos contratos y no se encuentren en los obligados y los obligantes no se ven afectados por esa relación contractual. Por ello, aunque un innovador pueda hacer un contrato para evitar que determinados individuos puedan usar libremente sus ideas, resulta difícil utilizar una ley contractual estándar para evitar que terceros utilicen ideas que obtengan de otros. Quizás el percibir este problema, algunos partidarios de una cuasi propiedad intelectual evolucionan de una visión puramente contractual a una de reserva de derechos, en la que los derechos de propiedad sobre recursos tangibles se contemplan como un haz divisible de derechos. Un ejemplo, supongamos que A escribe una novela, el mismo ejemplo que tenemos normal, y vende una primera copia, sin restricciones, es decir, sin reserva de derechos a un comprador B1 y una segunda copia a un comprador B2, el cual a este comprador B2 se le reserva el derecho de copia, o sea, un derecho de autor que es inherente al libro. Los dos libros, el libro 1, el libro 2, aparecen como idénticos frente a terceros, pero no lo son. Uno está incompleto, el otro por alguna razón contiene más esencias de derechos entre sus páginas. Supongamos que B1 y B2 dejan esos libros en un banco del parque, en un área principal, en un área pública. ¿Qué va a pasar? Donde una persona, un tercero, los descubre ese libro y se apropia de ese libro. Según pues, Rothbard, el libro 2, la que le hace falta el derecho de copia, le hace falta el derecho de copia, algo así como el juguete electrónico que se vende sin pilas incluidas. Es como si existiera un hilo invisible y místico de reproducción de propiedad.
pues extendiéndose desde el libro 2 hasta su verdadero dueño, A, el autor A. Donde quiera que esté, por tanto, aunque te encuentre y se apropie del abandono de ese libro que tiene un derecho de reserva, este libro no contiene en sí mismo el derecho a permitir copiarlo a su propietario. Es constantemente succionado a través de un agujero de derechos que lo conecta con el propietario A. Por tanto, pues si T se apropia del libro, se apropia nada más de lo que se adquiere T, se apropia solo de un libro sin un derecho de copia incluido. Y por tanto no tiene derecho a copiar el libro 2. Lo mismo es cierto para subsiguientes terceros que lleguen a poseer este libro de alguna u otra manera. ¿Qué pasa? Si los terceros aún tienen un problema para esta teoría, aun si un vendedor de un objeto puede de alguna forma reservarse ciertos derechos de uso con respecto al bien vendido, ¿cómo se evita que terceros utilicen esta información que aparece o esté contenida en estos objetos? ¿Y cómo se evita pues que estos sean utilizados para creaciones de otro tipo? Los partidarios de estos derechos de reservación o derechos reservados dicen más que el comprador inmediato B1 se ve obligado a no reproducir el libro porque este resultado puede obtenerse apuntado a que hay un contrato implícito entre el vendedor A y el comprador B1 que no tenía inicialmente un derecho de reservación. Consideremos un tercero T1. Este encuentra y lee este libro, el cual está abandonado. No aparece ningún contrato, ningún aspecto contractual. Alternativamente, consideremos otro tercero, el cual es un agente T2, que nunca ha estado en posesión o incluso nunca ha visto el libro. Sencillamente aprende la información del libro a través de cotilleos, grafitis, correos electrónicos no solicitados y cosas que no tienen nada que ver. Ni T1 ni T2 tienen un contrato con A, pero ahora poseen cierto conocimiento de ese libro, de ese derecho que tiene o de ese artículo que tiene que es creado por el agente A. Aunque el libro no contenga de alguna forma un derecho de reproducción, ¿cómo puede evitarse que los terceros T1 y T2 utilicen su propio conocimiento para hacer otras cosas? Y aunque digamos que T1 está obligado por alguna razón, por algún aviso de copyright contractual impreso pues en ese libro que se apropió, que se encontró, ¿cómo se obliga a un tercero que no lo vio, que no lo ha tocado, sino que ya se ha informado, lo ha visto o ha utilizado información de acuerdo a otros medios de producción, otros medios masivos, grafitis, correos electrónicos no deseados, a tener un contrato o un derecho reservado? Rothbard intenta abordar este punto como sigue. Una objeción común se desarrolla como sigue. De acuerdo, sería delictivo que Green, el comprador A, produzca y venda una ratonera de Brown, para un ejemplo de una ratonera. Entonces, supongamos que hay una ratonera de un agente A. Un acuerdo o una persona, o un Rothbard, o una persona que se considera como Green, que es un comprador, puede producir y vender una ratonera, ¿cierto? Esa ratonera es propiedad intelectual de Brown. Pero supongamos que a otra persona que se llame Black, que no tiene contrato alguno con Brown, que es el creador de una ratonera, resulta que ve la ratonera y se dice y produce y vende la réplica. O sea, la vio, se la encontró y la replicó. ¿Por qué había que condenarle? La respuesta es que nadie puede adquirir sobre algo un título de propiedad mayor que el que se le ha otorgado o vendido a una persona. O sea, el comprador, Green, no posee el derecho íntegro de propiedad sobre su ratonera de acuerdo con su contrato contractual con Brown, que es el dueño o el creador de esa ratonera. Sino pues es limitado por la posibilidad de vender una réplica. Por tanto, el título del Black, la persona que se lo encontró y que lo replicó sobre la ratonera, el título de Black sobre la ratonera, parte de la propiedad de las ideas que hay en su cabeza, que no pueden ser mayores que las de Green, y por tanto él también violaría la propiedad de Brown, aunque él mismo no sea parte de un real contrato. Bueno, este ejemplo lo que hace es contemplar este mecanismo o esta idea que puede surgir a partir de los terceros. Hay un agente que es el creador de una ratonera, de un artículo X, el cual se lo vendió a un agente 2. Una persona, de cierta manera, se le encuentra.
lo ve en algún medio masivo, se lo encuentra en algún lugar público, y lo que hace es que en su mente guarda esa información y replica eso que está ahí. ¿Qué pasa? El título de esa persona que se lo encuentra eh, hace que las cosas que hay en su cabeza no puedan ser mayores a las cosas que hay en la cabeza del comprador. Por tanto, esa persona que se encontró y que replicó de alguna u otra manera eso, eh, hace parte o hace que se infrinja una ley, aunque él no haga parte de un contrato físico, de un contrato estipulado de ninguna ley. ¿Qué pasa además? Que las ideas en la cabeza no se poseen más de lo que se posee en un trabajo o en el trabajo realizado. Solo se poseen los recursos que sean escasos. Y al perder de vista la escasez como un aspecto necesario para que pueda ocuparse la regla de la primera, pues para que pueda utilizarse la primera regla de ocupación como la manera de poseer las cosas, hace que Rothbard y otros se desvíen hacia la noción errónea de que pueden tener de propiedad sobre ellas y trabajo. Si reconocemos que no puede tener, que no puede existir o que no puede tenerse propiedad sobre las ideas que no son los recursos escasos, esa creación no es ni necesaria ni suficiente para la propiedad. Lo que hace es la primera ocupación que lo sea. Por tanto, el trabajo no necesita poseerse para ser un ocupante. El problema es que causan esas nociones confusas que hacen desaparecer ese derecho. Algo muy importante también en esta parte es que toda acción, incluida la que emplea medios escasos en propiedad intelectual, implica el uso de conocimientos técnicos. Por parte de este conocimiento se obtiene a partir de lo que vemos, incluyendo la propiedad pues, de otros. No tenemos que tener un derecho de copia como una parte, como parte de un grupo de derechos que estén determinados de una u otra forma. Por el contrario, tenemos derecho a hacer todo lo que queramos en y sobre nuestra propiedad. Qué pasa aquí? Que siempre, esto puede hacerse siempre que no invadamos los límites de propiedad de los terceros. No debemos perder de vista que, que eso es algo muy importante para el punto de vista o punto de vista libertario. Si yo poseo un terreno de 100 acres o de 100 hectáreas, puedo brincar desnudo por él, no porque el terreno tenga algún derecho a brindar o a brincar o a hacer que yo pueda brincar desnudo, sino porque soy el dueño del terreno y usarlo de esa forma no viola necesariamente los derechos de propiedad pues, de otros. De forma similar a esto, yo estoy autorizado a hacer lo que yo quiera con mi propiedad, lo que es coche, papel, procesadores de texto, computadores, X. Esto pues también incluye mejorar un carburador de mi coche o usar mi tinta para, pues, para imprimir palabras en mi papel. Es decir, salvo que esté obligado contractualmente a través de un contrato, ante otro en restringir mis acciones, obligado en mis acciones respecto al conocimiento de otras personas, yo puedo hacerlo. No tengo que encontrar antes en mí una propiedad de derecho de usar esta cosa o de utilizar esta forma de una cierta forma, porque todas las maneras de usarlo, salvo aquellas que invadan los límites de propiedad de terceros, no son o no necesitan permisos. No necesitamos recibir permiso para realizar acciones en nuestra propiedad porque no estamos violando los derechos de propiedad de terceros. Sin embargo, pues hay que advertir algo, que de acuerdo a la perspectiva de la reserva de derechos no se permitiría a los vecinos actuar de acuerdo con sus conocimientos, porque en definitiva los han obtenido de Cúter, un allanador que no tenía la titularidad de esos conocimientos. Por tanto, no podrían haber obtenido un título mayor que tenía el propio creador de esa idea, que se conoce como Cúter. ¿Qué pasa aquí? En general, pues los compradores solo pueden obligarse por contrato con los vendedores a no cumplir o incluso no vender ese artículo. Pero, sin embargo, una vez que terceros conozcan las ideas que subyacen en la invención o el trabajo literario, su uso de ese conocimiento en general no violaría ningún derecho de propiedad reconocible del vendedor. A partir de esta visión de la escasez, la propiedad y el contrato, hay que examinar la legitimidad sobre las formas más comunes de propiedad intelectual. Aquí, en esta parte, el autor lo que hace es volver a tomar todos esos derechos de propiedad,
los cuales son los derechos de autor, de patentes, secreto industrial, y lo que recae sobre marca registrada, sobre estas formas de legitimidad. Como ya debería pues, ser muy evidente, el derecho de autor y las patentes buscan evitar que propietarios de propiedades tangibles, que se conoce como recursos escasos, utilicen su propiedad como les parezca. Por ejemplo, tienen prohibido bajo la ley de las patentes practicar métodos patentados en su propiedad o modelarla con la forma de dispositivos patentados. Aunque pues hayan inventado independientemente el método o el dispositivo, bajo esta ley los derechos de autor terceros que no hayan contratado con el autor no pueden copiar, no pueden beneficiarse del trabajo original de ese autor. Claramente los vendedores de novelas o obras literarias pueden contratar con los compradores, prohibir que estos se reproduzcan o que incluso revendan estas cosas. Pues bajo una condición de que este obligue a los cines o que este obligue a que se puedan reproducir y que los clientes puedan aceptar no reproducir estos artículos. Pero una vez pues, que pasa esto y que los terceros no implicados en un contrato adquieran esa información de una u otra manera, son libres de usarlas como les parezca, porque no aparecen en un contrato. Y la perspectiva de los derechos reservados no cambia nada. Por tanto, sería probablemente difícil mantener algo similar a nuestras leyes actuales de patentes y derechos de autor mediante solo el uso de contratos. En los secretos industriales es más fácil y más importante porque pues argumentan que emergen de derechos comunes de tipo legal y son por tanto legítimos. La ley de secretos industriales permite obtener indemnizaciones o solicitar acciones judiciales para evitar acciones de apropiación indebida de un secreto industrial. Esto puede aplicarse contra la persona que haya adquirido ilegalmente el secreto y lo divulgue contraveniendo una obligación contractual y también contra terceros que sepan que obtienen ese secreto de esas personas. Respecto pues a la marca registrada, un autor, pues Palmer, también argumenta de que la ley de marca registrada es legítima. Supongamos que un Lachmaniano cambia el nombre de su desastrosa cadena de hamburguesas de Lash Burgers a Rothbard Burgers, que es el nombre ya existente de otra cadena de hamburguesas o hamburgueserías. Ya como consumidor quiero conectarme con una Rothbard Burgers y de uno de los falsos Rothbard Burgers, representado por el verso Lachmaniano, y compro una hamburguesa, pues porque está representada por una ley, por una marca registrada que no es la que yo siempre he conocido. Bajo esta ley actual, pues Rothbard, el propietario de la marca registrada como Rothbard Burgers, puede evitar que el Lachmaniano utilice esta marca para vender hamburguesas, pero es que es confusamente similar a su propia marca registrada, es decir, es como equivocar a los consumidores como si fuera la fuente real de los bienes comprados. Por tanto, la ley da el derecho al poseedor de la marca registrada contra el infractor a este derecho. Hay que tener algo aquí muy importante, ya como conclusión y para cerrar, es que vemos que un sistema de derechos de propiedad sobre objetos ideales requiere necesariamente la violación de otros derechos de propiedad, es decir, del uso de la propiedad intangible, tangible como se desee. Un sistema de este tipo requiere que una nueva regla de ocupación que subvierta la norma del primer ocupante. Se necesita una que cambie, que modifique o que reemplace esta norma del primer ocupante para que esto se pueda dar. La propiedad intelectual, al menos en forma de patente y derecho de autor, también hay que saber que no se puede justificar. Y no es sorprendente que los defensores de la propiedad intelectual, lo que son abogados, artistas e inventores, a menudo puedan parecer o puedan dar por sentada una legitimidad, pero pues sin embargo están más concienzudos o más concienciados con la libertad, la verdad y los derechos. La verdad y los derechos no deberían dar, por supuesto, el uso institucionalizado de la fuerza, utilizando para garantizar los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, deberían reafirmar la primicia de los derechos individuales sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros recursos escasos. Eso sería todo. Muchas gracias.